Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les interesa, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo y las relaciones que a menudo capturan nuestra atención. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que resuenan fuerte y que han sido objeto de mucha especulación y debate. Y lo haremos a través de un título que promete mucho, Hande y Kerem, un gesto que lo aclara todo sobre su relación. Si han oído bien, un solo gesto, algo aparentemente pequeño, pero que podría ser la clave para entender la verdadera naturaleza de su vínculo. Así que si te encanta desgranar las dinámicas de las celebridades, si disfrutas de los misterios y te intriga saber qué hay detrás de las cámaras, quédate con nosotros porque este vídeo está hecho para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno en este intrigante tema, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y apasionante como este. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados en los últimos tiempos. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue palpable. Sus personajes Eda y Serkan se robaron el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo, y esa conexión que proyectaban en pantalla rápidamente se trasladó a la vida real, o al menos, eso es lo que muchos percibimos y deseamos. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y rumores, alimentando la fantasía de que su amor de ficción se había convertido en una hermosa realidad. Durante un tiempo ambos mantuvieron un perfil bastante discreto, alimentando el misterio con apariciones conjuntas, viajes compartidos y por supuesto, los inconfundibles me gusta y comentarios en las publicaciones del otro. Pero el mundo del espectáculo es un torbellino. Los rumores, las especulaciones, los supuestos quiebres, las reconciliaciones, todo se mezcla y a veces se vuelve difícil discernir la verdad de la ficción, o de las intenciones de los propios protagonistas. Hemos visto cómo en ocasiones, las relaciones públicas se gestionan con mucho cuidado, y cómo cada detalle puede ser interpretado de mil maneras. Y aquí es donde entra la importancia de ese gesto al que hace referencia nuestro título. No se trata de una entrevista exclusiva, ni de un comunicado oficial, sino de algo mucho más sutil, pero potentísimo, un gesto. ¿Qué tipo de gesto podría ser este? Podría ser una mirada compartida en un evento público que dice más que 1000 palabras. Podría ser la forma en que uno apoya al otro en un momento crucial de su carrera. O quizás, un detalle en una foto que revela un nivel de intimidad y complicidad que va más allá de la amistad. Piensen en cómo a veces un simple abrazo, una mano que se posa en un hombro o una sonrisa cómplice pueden comunicar un entendimiento profundo, un cariño sincero, o incluso, un amor inconfundible. Los seguidores de Hande y Kerem han sido observadores muy agudos. Han analizado cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada story. Y es en esa minuciosa observación donde a veces se encuentran las claves. Imaginemos un escenario, una alfombra roja, ambos asistiendo a un evento importante por separado, pero de repente sus caminos se cruzan. La reacción, la forma en que interactúan, el lenguaje corporal, eso puede ser revelador. O tal vez en un momento de aparente distancia mediática, uno de ellos publica algo que sin mencionarlo directamente, está dedicado al otro. Una canción, una frase, una imagen que solo sus seguidores más fieles y atentos logran descifrar como un mensaje codificado de afecto. El título nos promete que este gesto lo aclara todo. Esto sugiere que hasta ahora, había habido un velo de duda, una serie de preguntas sin respuesta. ¿Están juntos? ¿Han roto? ¿Son solo amigos que se apoyan profesionalmente? Este gesto, por lo tanto, debe haber sido un punto de inflexión, un momento en el que las ambigüedades se disiparon y la realidad de su relación quedó expuesta, quizás de una manera no verbal, pero innegablemente clara. Para entender la magnitud de este gesto, es importante recordar el contexto. Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno global gracias a Sen Kalkam. La serie tuvo un éxito arrollador, y con él, la popularidad de sus protagonistas se disparó. La audiencia se encariñó no solo con sus personajes, sino con ellos mismos. Se generó un fuerte vínculo emocional entre los fans y la pareja, lo que hizo que cualquier noticia sobre su relación tuviera un impacto significativo. A lo largo de su tiempo juntos, hemos visto cómo han navegado por las aguas a veces turbulentas.
De la fama. Han compartido momentos de alegría y éxito, y también han enfrentado rumores y especulaciones. La forma en que manejaron esa atención mediática también es parte de la historia. Algunos famosos optan por la transparencia total, mientras que otros prefieren mantener su vida privada en un segundo plano. Hande y Kerem en general parecieron buscar un equilibrio permitiendo que su conexión se viera, pero sin sobreexponerla. Y es en esa gestión de su imagen pública, en la forma en que decidieron mostrar o no mostrar su relación, donde un gesto se vuelve tan importante. Pensemos en la presión a la que están sometidos. Cada palabra, cada foto, cada aparición pública es analizada por miles, si no millones, de ojos. Un gesto en este contexto puede ser un acto de valentía, un acto de amor, o simplemente un acto de autenticidad que rompe con cualquier intento de disfrazar la realidad. Por ejemplo, imaginen que en una entrevista, al ser preguntados directamente sobre su relación, en lugar de dar una respuesta verbal evasiva, uno de ellos mira al otro con una sonrisa tierna y un leve asentimiento. O quizás en un evento en medio de flashes y micrófonos, uno de ellos busca instintivamente la mano del otro para un breve apretón, un gesto fugaz pero cargado de significado para quienes saben leer entre líneas. Estos pequeños actos de conexión a menudo comunican más que cualquier declaración elaborada. También podría ser un gesto de apoyo incondicional en un momento de dificultad. Si uno de ellos estaba pasando por un momento complicado, ya sea personal o profesional, y el otro estuvo presente de una manera visible y reconfortante, ese gesto de solidaridad y afecto genuino podría ser interpretado como una clara señal de que su vínculo va más allá de lo superficial. La belleza de un gesto es que es universal. No necesita traducción. Una mirada de ternura, una mano protectora, una sonrisa compartida, todos entendemos esas señales de conexión humana. Y cuando se trata de figuras públicas que han capturado la imaginación de tantas personas, esos gestos se convierten en verdaderos focos de atención, capaces de disipar dudas y confirmar o desmentir rumores con una contundencia asombrosa. Entonces, ¿cuál fue ese gesto? La especulación es parte de la diversión, ¿verdad? Pero si nos basamos en lo que se ha comentado y en cómo ha evolucionado la percepción pública de su relación, es probable que haya sido un momento de vulnerabilidad y autenticidad, una demostración pública de que su afecto era real y profundo, y que estaban dispuestos a compartirlo, al menos en cierta medida, con el mundo. Podría haber sido algo tan simple como la forma en que se miraron en la gala de los Golden Butterfly Awards en 2021, o quizás un momento más privado que se filtró o fue compartido de manera intencional, y que reveló la calidez y la sinceridad de su vínculo. Lo cierto es que las relaciones de las celebridades a menudo se ven envueltas en un aura de misterio, y los fans, como detectives apasionados, buscan esas pequeñas pistas que les permitan armar el rompecabezas. Un gesto, por pequeño que sea, puede ser esa pieza clave que une todo, que aclara las intenciones y que confirma lo que muchos esperaban o sospechaban. Es la confirmación de que detrás de las cámaras, de las fotos posadas y de las entrevistas cuidadosamente preparadas, existe una conexión humana genuina, un sentimiento que trasciende la pantalla. Este tipo de momentos son los que hacen que el seguimiento de las vidas de las celebridades sea tan fascinante. No se trata solo de ver su trabajo en la pantalla, sino de entender las dinámicas humanas que se desarrollan detrás de esa fachada. Y cuando un gesto aparentemente insignificante tiene el poder de aclarar todo, de disipar las dudas y de confirmar una historia de amor, se convierte en algo digno de análisis y de celebración. Así que, para recapitular, hemos explorado cómo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema de gran interés para sus seguidores. Hemos hablado de la química que transmitían en pantalla y de cómo esa conexión pareció extenderse a la vida real, alimentando rumores y especulaciones. Hemos analizado la importancia de un solo gesto, algo que, a pesar de su aparente simplicidad, tiene el poder de aclarar la naturaleza de su vínculo, de disipar las dudas y de confirmar lo que muchos intuyen o desean. Este gesto, sea cual sea, representa un momento de autenticidad y revelación en el complejo mundo de las relaciones de las celebridades, demostrando que a veces, las señales más claras provienen de los actos más sencillos y genuinos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan encontrado esta exploración de la relación de Hande y Kerem tan interesante como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue ese gesto que lo aclaró todo? ¿Han seguido su relación de cerca? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis, más historias y más curiosidades del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos a quienes también les interese este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se arrepentirán. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.